Listo, doctor Aldemar. Ok, muchas gracias, Mayit. Te abro un momento el video nada más para saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y pues espero verlos también pronto en alguno de los cursos que yo imparto, que normalmente es el de Minería de Datos 1 y 2 o el curso de Paradigmas de Programación. Algunas veces he impartido Programación 2 también. Bueno, voy a compartir acá desde mi tablet para eh, empezar la conferencia. Vamos a ver si transmito ahí. Ahí está. Ajá. Ok. Bueno, muy bien. Entonces ahí transmito desde mi tablet el video y el audio de la computadora para aprovechar lo mejor de los dos mundos. Bueno, entonces la idea del día de hoy es hablarles sobre Machine Learning, específicamente Machine Learning en Python. Eh, por supuesto, para esto requeriríamos un año entero, por lo menos, de cursos. Pero por lo menos hoy les voy a contar de qué se trata el Machine Learning y por qué hacer Machine Learning en Python, relativo, por ejemplo, a hacerlo en R, que es otro lenguaje que se usa mucho para todo esto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo en Python, hacerlo en R, etcétera? Y empezando por la definición de qué es Machine Learning. Bueno, el Machine Learning, según Wikipedia, ¿verdad? Que es lo que primero casi todo el mundo consulta, dice es el aprendizaje automático o aprendizaje automatizado. Y se conoce en español, todo el mundo en Costa Rica por lo menos le decimos Machine Learning, nos gusta mucho meter el inglés y suena mejor Machine Learning que aprendizaje automático, porque la palabra aprendizaje en español es como sinónimo de cursos de educación o de ese tipo de cosas que no tienen que ver con el tema directamente del aprendizaje de computadora. Entonces, bueno, vamos a hablar de Machine Learning. El Machine Learning es una rama o una parte de la inteligencia artificial y vamos a ir desmenuzando por qué. Es interesante que la inteligencia artificial es mucho más vieja y anterior al Machine Learning. De hecho, yo siempre cuento que yo en el año 1996, 97, yo enseñaba, Majid, ahí mismo en la escuela de informática, no sé si vos estabas, un curso que se llamaba Inteligencia Artificial. En el año 98 me fui a estudiar a Francia y cuando volví por ahí del 2000 ya no existía el curso de Inteligencia Artificial. Fue perdiendo fuerza, lo que en aquella época enseñábamos eran sistemas expertos en Prolog, en lenguajes como Kappa, etcétera. Pero se basaba en la idea de que un experto creaba un sistema de reglas, sobre todo, y uno lo programaba en Prolog. Eso fue perdiendo fuerza porque esa idea pues llegó a hacer programas muy importantes, por ejemplo, para jugar ajedrez, pero no llegaron a hacer cosas nunca como, por ejemplo, lo que es hoy el chat GPT, ¿verdad? Eh, Sin embargo, años después se empezó a poner de moda el Machine Learning. Resulta que el Machine Learning le dio a la inteligencia artificial un nuevo aire. Porque ¿cuál es la diferencia del Machine Learning? El Machine Learning tenía un principio diferente. Ya no iban a ser sistemas de reglas, sistemas expertos, sino más bien sistemas basados en datos, sistemas basados en la data histórica, sistemas basados en probabilidad y estadística, sistemas basados en modelos matemáticos y en algoritmos que ayudaba a la computadora a aprender de los datos. No era ahora aprender de lo que tenía un experto en la cabeza, sino a aprender de los datos mismos. Y entonces el Machine Learning le da un nuevo empuje a la inteligencia artificial y tal vez hoy por hoy es la rama de la computación con mayor auge en este momento, ¿verdad? Sin duda alguna. Es lo que uno ve y todo el mundo habla. Ahora, hay que ir desmitificando un poco, ¿verdad? Hay gente que cree que la inteligencia artificial es como una cosa marciana que va a venir y nos va a dominar y va a dominar el mundo y nos va a sustituir incluso. Este,
Podría llegar a ser, pero yo pienso que por lo menos eso no es lo que va a suceder. Como siempre es algo que nos va a ayudar y nos ayuda mucho en la vida diaria de todos, y va a automatizar aún más muchos procesos, pero lo que va a hacer esto es, como siempre ha hecho la computación, desplazar la mano de obra y el trabajo a otras cosas. Bueno, entonces el Machine Learning en sí se refiere a algoritmos que generan algoritmos, a métodos que generan reglas automáticamente. Entonces esto es un poco diferente a la inteligencia artificial clásica, donde todo se basaba en las reglas que podía dar un experto. Ahora no, ahora el sistema genera reglas solo basado en la data histórica. Entonces de ahí que el Machine Learning tenga una influencia grandísima de la estadística y de la probabilidad, y de lo que se llamó o se llama minería de datos también. Entonces, Machine Learning, dice, es una aplicación de la inteligencia artificial que proporciona a los sistemas capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de los datos, sin ser programados explícitamente. El aprendizaje automático se centra en el desarrollo de programas informáticos que pueden acceder a los datos y utilizarlos para aprender en sí mismos. ¿Ven? Entonces, la idea básicamente es que hay un programa que es capaz de aprender de la data histórica y con base en esta tratar de predecir el futuro. Esa es básicamente la idea del Machine Learning. Por eso el Machine Learning tiene una diferencia fundamental de la estadística. El Machine Learning siempre divide la data en dos, en una que se va a llamar la parte de entrenamiento, donde se entrenan los modelos, y otra parte que se va a llamar la parte de testing, que es donde se prueban los resultados. A diferencia de la estadística clásica, donde yo tenía una data y yo construía un modelo estadístico y luego medía lo que se conoce como la bondad de ajuste del modelo en la data. Es decir, yo medía que también mi modelo estadístico modelaba los datos, pero eso no significaba que el modelo tenía capacidad predictiva. Hoy de lo que se trata es de que tenga capacidad predictiva. Para que un vehículo autónomo pueda predecir, voy a chocar en el siguiente minuto, voy a frenar entonces, ¿verdad? Entonces pueda tener capacidad predictiva, que es lo que andamos nosotros como seres humanos todo el tiempo haciendo. Bueno, muy bien. El Machine Learning, bueno, entonces hay términos que se confunden mucho, que se han usado mucho: inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, ciencia de datos. También se habla de ingeniería de datos, minería de datos. Hay un montón de conceptos que andan por ahí que parecieran ser todo lo mismo. Sin embargo, no son lo mismo. Este diagrama lo trata de ilustrar. Ven, la inteligencia artificial estaría por acá. El Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial. Las redes neuronales y el Deep Learning son un subcampo del Machine Learning. Hay gente que cree que el Deep Learning es otra cosa. No, el Deep Learning es solamente una de las tantas técnicas que tiene el Machine Learning. Podríamos decir que un conjunto de métodos, pero que son parte del Machine Learning. Y todos ellos forman parte de la inteligencia artificial. Y si yo hubiese hecho este gráfico, que no es original de este servidor, yo hubiese puesto Data Science aquí, afuera, que encubra absolutamente todo. Digamos que el Data Science es una nueva ciencia que definitivamente está surgiendo, la carrera del futuro, si no es que es la carrera de hoy, la ciencia de datos. También se le dice pues ingeniería de datos. El Big Data es un concepto que surge más en el ámbito de los negocios, no tanto en el ámbito de la computación. Fueron las escuelas de Harvard, sobre todo las que pusieron de moda el término Big Data, las escuelas de negocios de Harvard. Ahí es donde primero se dice o se encuña el término Big Data. En el sentido más bien de los negocios. Ellos hablaban de que el que tuviera capacidad de procesar el Big Data sería el que tendría la plata en el futuro. Eso lo dijeron hace como 10 o 15 años y hoy es una evidente realidad, ¿verdad? Las compañías que manejan datos como Google, Amazon, etcétera, etcétera, son las compañías hoy más grandes del mundo. Ya no son compañías como General Motors, por ejemplo. General Motors, que era la compañía más grande del mundo hace 30 años, hoy es una cosita así a la par de Google, que es como así. Quizás es más exagerado que eso, la diferencia del valor de una con la otra. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y Data Mining? De hecho, el curso que yo doy en la UNA se llama Minería de Datos, no se llama Machine Learning. En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, yo enseño a veces un curso de Machine Learning en la maestría en computación y un curso de Data Mining en la maestría en estadística, cuyos programas son casi iguales. Entonces uno dice, ¿de cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, pero básicamente el data mining tiene un enfoque mucho más estadístico, mientras que el machine learning tiene un enfoque mucho más computacional. El que estudia machine learning generalmente viene de una escuela de computación y está preocupado por la implementación eficiente de los algoritmos, por conocer los algoritmos y lograrlos programar. Mientras que el que trabaja en data mining normalmente está más preocupado por aplicar esos métodos a un juego de datos y sacar conclusiones que sean útiles para alguna organización, para el gerente, etc. Entonces es un foco mucho más estadístico. El foco del machine learning es mucho más computacional. Por eso es que el machine learning normalmente se hace en Python, que es un lenguaje de alto nivel, mientras que el data mining se hace en R, que es un lenguaje creado específicamente para hacer estadística. Y en este caso para hacer data mining. Bueno, también se confunde el término, los estadísticos dicen, muchos de esos científicos de datos, eso existe hace 200 o 300 años, es lo mismo que la estadística. Y en el fondo, pues sí, porque realmente los estadísticos trabajan con datos hace más de 300 años. ¿Cuál es la diferencia básicamente de la estadística con la minería de datos y el machine learning? Bueno, es básicamente una, pues los estadísticos de hace 50 años, incluso de hace 20 años, no tenían el poder computacional que tenemos hoy. Entonces tenían que de los datos tomar una pequeñita muestra y trabajar con esos datos. Suponer que esos datos seguían una probabilidad, una distribución de probabilidad y utilizando eso hacer inferencias estadísticas. La minería de datos rompe esa idea y dice, no, ya no vamos a tomar muestras, ya no vamos a suponer distribuciones de probabilidad, vamos a trabajar con todos los datos. Ese es el principal rompimiento de la minería de datos con la estadística. Ya no distribuciones de probabilidad, ya no muestreo, ya no test de hipótesis, ya no rangos de incertidumbre y todo eso pasó a la historia. Porque se puede probar incluso que cuando n tiende a infinito, todos esos test dan verdaderos. Entonces, ahí es el primer rompimiento de la estadística. Básicamente, podríamos decir que la minería de datos surge gracias al advenimiento del desarrollo de la computación a transformar la estadística. Y bueno, un estadístico que hoy no quiera aceptar esa realidad está fuera de onda, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Y es interesante un poco que los informáticos han tendido a reemplazar un poco a los estadísticos, debido a que el informático tiene mayor formación para poderse pelear con bases de datos grandes. El estadístico típicamente tiene todavía problemas para trabajar con grandes volúmenes de datos, porque no fue preparado como los prepara Majid y Johnny y algunos colegas en el tema de bases de datos, ¿verdad? Entonces ellos todavía esa parte les cuesta. Bueno, entonces como les decía, la estadística parte de la idea de hacer muestreo. Ya nosotros no pensamos en la idea de hacer muestreos. Entonces, la minería de datos rompe con el muestreo, rompe con las distribuciones de probabilidad, va a trabajar con las grandes bases de datos. La otra diferencia de la minería de datos con la estadística clásica es esta palabra que está aquí. Y aquí empiezan a hacer el machine learning. Queremos que los procesos sean automáticos. Ya no que dependan de una persona, de un analista, sino que la computadora sola haga todo. Los sistemas, por ejemplo, que determinan si una transacción en un banco es fraude o no es fraude, son sistemas automatizados. No puede haber una persona mediando algo como eso porque están entrando 50,000 transacciones por minuto. Nadie las podría ver. Tiene que verlas la computadora. Un sistema automatizado para conducir un carro autónomo es totalmente automático, ¿verdad? Esa es la idea, ese es el principio, por ejemplo, que va transformando poco a poco el data mining en el machine learning.
Bueno, entonces ya les dije las diferencias de la minería de datos con la estadística. Básicamente nos eliminamos el muestreo y eliminamos las distribuciones de probabilidad. Y se introduce el automatismo. Bueno, entonces ahora vamos un poquito más adelante. ¿Cuál es la diferencia de Machine Learning y Data Mining? Es interesante, por ejemplo, en Stanford, donde tuve la suerte de estudiar. Yo, por ejemplo, llevé este curso, el STAT 202, Data Mining and Analysis. Y si ustedes se meten y lo buscan ahí en la página web de ellos y ven el contenido, lo que los gringos le dicen el syllabus, y se meten a este otro, el CS229, que se llama Machine Learning, uno dice, qué curioso, los programas son casi lo mismo. Nada más que este está en la escuela de computación y este está en la escuela de estadística. Y uno dice, qué interesante, los temas básicamente son lo mismo, sin embargo son cursos en dos escuelas y dos escuelas diferentes. Yo estaba en esta escuela, no en la de computación, aunque después terminé pues haciendo un poquito de deep learning en esta escuela. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es fundamentalmente el enfoque. Los contenidos son básicamente los mismos, pero el enfoque es diferente. Como les decía antes, el enfoque de la minería de datos es muy estadístico. El enfoque del Machine Learning es mucho más computacional. El que trabaja en Machine Learning está preocupado de cómo programo, cómo hago que el algoritmo sea y eficiente, tengo que entender muy bien el algoritmo por dentro. Mientras que el de Data Mining lo que está preocupado es por aplicarlo a un juego de datos y poderlo interpretar y sacarle provecho a la información gracias a estos métodos. Entonces vean que el enfoque es totalmente diferente. Por eso es, como les decía antes, normalmente Machine Learning se desarrolla en Python y en minería de datos se desarrolla en R. Bueno, empieza esto a evolucionar un poco también a lo que hoy se llama ciencia de datos. Esto ha evolucionado muy rápido. Básicamente un científico de datos es un experto en todo un poco, ¿verdad? Tiene que saber bases de datos, tiene que saber matemática, tiene que saber estadística, tiene que ser medio hacker, de todo un poco para obtener datos. Han habido casos reales, incluso en Costa Rica, donde una institución ha hackeado a otra para obtener información que ocupa. Entonces, efectivamente, un científico de datos hasta conocimientos de hacker debería tener. A mí me gusta esta definición de un científico de datos que dice que es un programador que sabe más programación que cualquier estadístico y un estadístico que sabe más programar que un programador. Es decir, es como una mezcla entre un estadístico y un informático. Debería idealmente saber las dos cosas, también ocupa mucho de matemática aplicada, teoría de la información, entre otras cosas. Un científico de datos está capacitado para generar sus propios modelos, sus propios algoritmos, no solo usar cajas negras. Eso es muy importante. Por eso un científico de datos debería pasar por todo el machine learning, ser un programador experto, conocedor de base de datos. ¿Para qué? Para que pueda programar sus propios métodos, sus propios modelos y no sea simplemente un usuario de... Ustedes ven mucho en las redes sociales, en LinkedIn, gente que dice soy científico de datos y lo que sabe hacer es gráficos en Tableau. O sabe usar el análisis services de Microsoft. No, yo diría que es más un usuario de la ciencia de datos esa persona que un verdadero científico de datos. Bueno, ¿qué herramientas debemos usar en la ciencia de datos? Bueno, como les decía, la pelea está fundamentalmente entre Python y R. Esto es un gráfico que muestra que Python, este fue de hace como un par de años, ya era el lenguaje más utilizado en el mundo en general, para todo, no estoy hablando solo de ciencia de datos, y R ya andaba como el quinto lenguaje más utilizado en el mundo en términos generales. En términos de la ciencia de datos, tenemos una guerra, ¿verdad? Entre R y Python. ¿Cuál va a ganar la guerra? No sabemos. Ya R, desde el 2014, era el lenguaje más utilizado en el mundo en el campo de la analítica de datos, de la estadística, pero ya asomaba Python, ¿verdad? Y hoy por hoy eso es dudoso.
¿Cuál se usa más? Están como muy parejos. ¿Qué sería lo ideal? Aprender los dos. Ven, en ese año, en el 2014, el R lo usaba el 58% y Python el 42%. Yo creo que hoy podrían dar casi mitad y mitad. Bueno, ¿cuál elijo yo? ¿Cuál eligen ustedes si quieren entrarle a esto? Bueno, R, como les explicaba, es un lenguaje enfocado al análisis de datos, al análisis estadístico, a la minería de datos, a la visualización. R es más un lenguaje que se usa para aplicar los métodos, aunque también se usa para programar los métodos. No crean que no, R es un lenguaje bastante potente y ahí se han programado cualquier cantidad de métodos. R fue programado por este señor, John Chambers, de quien tuve el honor de ser estudiante. Él es el creador del lenguaje R y él decía, R es un lenguaje creado por un estadístico para hacer estadística. Es decir, él es el estadístico que creó el lenguaje para hacer estadística. Y entonces, definitivamente, en R es mucho más sencillo hacer todo esto que en Python. Eso es lo primero que hay que saber. Que si uno quiere llegar más rápido, R es el llamado, porque Python es un lenguaje más diseñado para informáticos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, si uno no es informático, tal vez lo más recomendable es entrarle a R y no tanto a Python. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje de propósito general. Python no es un lenguaje para hacer estadística, ni para hacer machine learning. Python lo creó este señor, Guido van Rossum, que se le conoce como el dictador de Python. Este holandés creó un lenguaje orientado a objetos para aprender a programar en orientación a objetos. Él nunca se imaginó, creo yo, que Python llegara a ser un lenguaje tan popular, tan conocido, tan usado, y menos que iba a ser usado en el campo del machine learning. Eso no, este señor ni siquiera es analista de datos, él es experto en lenguajes de programación. ¿Por qué resulta que Python se hizo popular en machine learning? No por el señor Guido van Rossum, no, por él no, sino por mucha gente en muchas universidades del mundo, expertos en machine learning, empezaron a programar algoritmos en Python. Y de pronto, hace unos 5 o 6 años tal vez, se empezó a ver que había gran cantidad de bibliotecas, de paquetes, librerías desarrolladas en Python para hacer casi todo el machine learning. Entonces la gente empezó a usarlo. Y cada vez más se fue usando y usando y usando, al punto que hoy casi hay la misma cantidad de paquetes en Python que en R. ¿Verdad? Entonces, esa es la razón. Ahora, ¿por qué no es un lenguaje tan recomendado para aquellas personas que no son de informática? Por esto, porque si uno quiere aprender bien Python, tiene que aprenderlo como un lenguaje orientado a objetos. Hay gente, yo he conocido mucha gente que usa Python como si fuera R. Yo siempre digo, si vas a usar Python como si fuera R, mejor use R. R básicamente es un lenguaje funcional, cuyo paradigma es programe todo usando funciones. Entonces, si vas a hacer eso en Python, mejor use R. Además, nunca va a entender a fondo qué sucede en Python, porque en Python todos los métodos de Machine Learning fueron programados como objetos. Pandas, por ejemplo, que es una clase muy utilizada, es una clase. Y hay que entender que ella tiene atributos, que tiene métodos, etc. Entonces, si uno no entiende eso, nunca va a entender bien el funcionamiento debajo de Python. Bueno, entonces Python se ha consagrado mucho en el campo del data mining, en las escuelas de estadística, y Python se ha consagrado mucho en el machine learning, en las escuelas de computación. Ahora es interesante cómo en el data mining hay métodos, por ejemplo, como la regresión, los árboles de decisión, que nacen directamente en las escuelas de estadística, en las escuelas de data mining. Métodos como Support Vector Machines, Deep Learning, nacen más bien en las escuelas de Machine Learning. Entonces sí tienen sus propios como métodos. Sin embargo, se fueron mezclando. Y usted ahora toma un curso de Machine Learning, se encuentra que le van a enseñar regresión y árboles de decisión. Toma un curso de Data Mining y le enseñan Support Vector Machines y le enseñan Deep Learning. Entonces se han mezclado. Pero sí hay ciertos métodos que son más propios de un campo que del otro.
Bueno, ¿con cuál me quedo? Depende de lo que yo quiera. Si yo quiero programar nuevos algoritmos, programar un enfoque más orientado a la algorítmica, a integrar sistemas de machine learning en organizaciones, mejor estoy en Python. Si lo que quiero es simplemente generar reportes, analizar datos, hacer gráficos, interpretar, mejor estoy en R. ¿Ok? Entonces todo depende. Si se pueden aprender los dos, mucho mejor aún. Bueno, aquí hay otro tema interesante. ¿Cuál Python uso? ¿El Python 2 o el Python 3? Resulta que hace algunos años, el dictador de Python, que es este señor, como es conocido, él siempre ha hecho lo que le da la gana, como decimos en Costa Rica, con Python. Entonces hizo unos cambios fuertes al Python 2 y lo convirtió en el Python 3. A mucha gente no le gustaron esos cambios. Entonces siguieron desarrollando en Python 2 y nunca fueron al 3. Entonces el Python 2 siguió desarrollándose, 2.6, 2.7, 2.8 creo, y el 3 se va desarrollando también. Ha llegado a tal punto que un código en Python 3 no corre, perdón, en Python 2 no corre en Python 3, como debería ser. Entonces casi que imagínense que esto es portugués y esto es español. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Se medio entienden, pero ya no son lo mismo. Entonces, eso ha pasado, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál nos quedamos nosotros si queremos hacer Machine Learning? Con Python 3. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las bibliotecas de Machine Learning se desarrollaron en Python 3. Por dicha, pienso que es mejor. Ok, bueno, entonces nosotros creo que nos quedamos con Python 3. ¿Qué debemos instalar? Bueno, hay una gran cantidad de paquetes como NumPy, Jupyter, Spider, que es un compilador de Python, Pandas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora también Python se puede correr desde Microsoft, desde los ambientes de Microsoft, por ejemplo, etcétera. A mí no me gusta, yo prefiero usar Spider, digamos que es la versión de software libre. Pero bueno, también corre en los ambientes de Microsoft y en los ambientes de Apple también. Bueno, yo recomiendo instalar Anaconda, en donde viene Spider, en donde viene Jupyter, que son los ambientes más utilizados para desarrollar en Python. Y instalar, ven, siempre está la versión 3 o la versión 2. Cuando yo puse esa imagen era la 3.7 y la 2.7. Ya debe ir más adelante. Entonces, pues, para hacer Machine Learning es mejor instalar esto. Ok, ahí ustedes se van a encontrar con Anaconda. Hay varios ambientes fundamentales ahí. Sobre todo Spider, que es como un compilador, y Jupyter, que es para generar reportes utilizando Python. Entonces, esos son los ambientes. Aquí están también para trabajar en consola, etc. Hoy por hoy también se puede desarrollar Python desde RStudio, que era una herramienta dedicada a R, pero ya hoy han incorporado Python también dentro de RStudio. Bueno, y ahí vemos un poco de Jupyter. Ahí está Spider. Ahorita les muestro un poco más Spider. Ahora, ya como en la segunda parte de la charla, para no hacerla demasiado extensa, les quiero hablar de esto que ya les mencioné. Y como ustedes todos son de informática, esto sí lo van a entender bien. Y es que Python es un lenguaje orientado a objetos. Eso hay que entenderlo bien. Hay miles de cursos de Python en la red donde lo que hacen es usar Python como si fuera R. Entonces, por ejemplo, en R yo corro, por ejemplo, un árbol de decisión, le pongo tree, le pongo unos parámetros y yo le asigno aquí a una variable que se llama modelo y ahí me queda el árbol de decisión, se lo asigno y ahí me queda. Esto es R. En cambio, cuando yo uso Python, nada más declaro una instancia de Python, digamos que se llama instancia de un árbol, voy a ponerle, y más o menos le pongo igual a, digamos que se llama tree también, le pongo ahí los parámetros. ¿Qué es lo que se está invocando aquí? El constructor en este momento de la clase. Y después yo le pongo instancia.árbol.fit
para que entrene el modelo. Y entonces lo primero que yo he visto un montón de gente que no sabe orientación a objetos, dicen, ¿de dónde quedó el modelo? Porque ellos esperan que quede en una variable como en R. Y aquí yo no usé ninguna variable. Alguien puede pensar que en la instancia no queda en la instancia, porque esto tiene una gran cantidad de atributos y realmente el modelo queda en uno de los atributos que está dentro de la clase. Entonces yo tengo que entender que aquí, por ejemplo, se pone un punto porque fit es un método que pertenece a la clase tree y lo estoy ejecutando a través de la instancia. Entonces, ven, la lógica es muy distinta. Y si uno no entiende la lógica de los lenguajes orientados a objetos, esta lógica no la entiende. Y quiere que funcione así. La gente a veces quiere que Python funcione así, como un lenguaje que simplemente invoca una función, da un resultado y lo asigna a una variable. Pues eso en principio para alguien que no es informático es más sencillo. Lo que pasa es que es mucho menos potente, porque evidentemente en Python yo puedo hacer sobrecarga de operadores, puedo hacer herencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, perdón, aquí para volver a correr esto. Python entonces es un lenguaje orientado a objetos. Vamos a tener objetos, vamos a tener métodos, vamos a tener atributos, asociaciones, herencia, polimorfismo, etcétera, etcétera. Todo lo que tienen los lenguajes orientados a objetos. Entonces aquí vemos un ejemplo de una clase en Python. Python es un lenguaje minimalista, bellísimo. Tiene una cosa que se llama la declaración implícita de variables. Aquí, este sería el constructor y estos son algunos métodos. La declaración de variables es implícita. Si quieren aprender Python a fondo, yo en el curso de paradigmas enseño bastante Python. No voy a entrar en detalle, lógicamente. Aquí vemos unas instancias, ¿verdad? Estas son instancias de la punto 1, es una instancia de la clase punto. El print, que llama a un método que se llama str, que toda clase en Python debería tener, para que le diga al objeto cómo se imprime. Ahí hay otros ejemplos de instanciación. Aquí veo una clase. Esto es importantísimo. La orientación a objetos de Python es un poquito diferente a la de Java. Hay algo que se conoce como el estilo pythónico. El estilo pythónico de programación. Vean que, por ejemplo, aquí tengo temperatura. Es un atributo de la clase. Esta rayita me dice que temperatura es un atributo privado. Y aquí estoy programando esto es lo que se conoce en C++ como como el set, y este es el get. Lo interesante es que se hacen a través de algo que se llaman decoradores, y en Python, la buena programación pythónica hace que cuando yo use un atributo en Python privado, pareciera que es público. Y se usan directamente. Uno usa directamente siempre los atributos. Y uno dice, mira qué bonito esto, porque es muy transparente, pero por dentro están ejecutando un constructor. Hay alguien ahí gritando, espero que no lo estén matando. Y a través del estilo pythónico, lo que es atributos privados y públicos se manejan de manera transparente. Lógicamente aquí no hay tiempo para hablar de eso, pero por lo menos que se les lleve la idea de que la buena programación Python es estilo pythónico. No es estilo Java o estilo C++. Son diferentes. Hay mucha gente que programa en Python y parece que estuviera programando en Java o en C++. Entonces eso es incorrecto. Bueno, eso hace de los programas de Python mucho más minimalistas, mucho más pequeños. Bueno, Python lógicamente tiene herencia de clases. Por ejemplo, aquí tengo una clase carro. Aquí voy a programar una clase carro eléctrico que hereda de carro. Ven, así de sencillo. Entonces tiene todos los atributos, como ustedes saben, y métodos de la clase carro, más aquellos otros que yo he agregado o extendido en la clase carro eléctrico. También tenemos relaciones de composición. Yo puedo tener dentro de una clase Python un atributo que a su vez es una clase. Por ejemplo, aquí en carro eléctrico
ahora voy a tener una batería, que a su vez es una clase, entonces eso hace una relación de composición. Ok, por ejemplo acá, ven acá, con esta instrucción estoy haciendo la relación de componente compuesto o de composición. En Python debería yo siempre tener clases abstractas. En Python, al igual que en un lenguaje que se llama Smalltalk, que es el papá de todos los lenguajes orientados a objetos, todas las clases deben heredar de una clase que se llama clase base. Y esa clase base tiene que tener mínimo 2 métodos. Mínimo debe tener un constructor y un str, que es el que le dice al objeto cómo se imprime. Aquí yo le agregué otro, y el constructor queda implícito porque no tenía absolutamente nada, pero bueno, todas las clases deberían heredar de una clase que se llama la clase abstracta. Es decir, todas las jerarquías de clases parten de una clase que se llama la clase base. Por ejemplo, aquí estoy declarando una clase libro que hereda de la clase base. Vean, todos estos métodos son lo que se llaman los gets y los sets, que son para modificar y para sacar de la clase los atributos privados, que están programados al estilo pythónico. Este es el método str, que es el que le dice al objeto cómo se imprime cuando se llama a través de print. Y bueno, aquí programé otro que lo captura de teclado. Es simplemente para probar. Bueno, muy bien. Entonces, ya para terminar, les voy a dejar de compartir aquí en mi tablet para mostrarles cómo se usa esto ya en el campo del Machine Learning. Déjenme ver aquí cómo dejo de compartir. Se me perdió el Zoom aquí. Ok. Les voy a compartir desde mi computadora porque Spider y estas cosas no corren en una tablet. Entonces, si les comparto acá. Ok. Entonces aquí vean que aquí tengo Anaconda. Ahí están viendo ustedes ya Anaconda en vivo y a todo color. Acá está Spider, Jupyter. Aquí puedo cargar Spider. Y entonces vean que acá, sí se ve. Tengo una clase que se llama análisis predictivo, que es una clase que programamos nosotros ya bastante grande, que tiene un constructor, tiene una serie de datos y tiene métodos para entrenar los modelos, para hacer la predicción, para imprimir los resultados, para calcular los índices de error, la distribución estadística de la variable a predecir, etcétera. Lo que quiero mostrarles es que vean que es una clase, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad de métodos. Entonces, cuando yo voy a hacer análisis predictivo, tengo que utilizar esa clase. Voy a mostrarles acá. Perdón que tengo aquí tantas ventanas que... por ejemplo, ahí, digamos que yo quiero hacer una predicción usando un método que se llama análisis discriminante lineal y cuadrático. Nada más para ilustrarles dónde está la orientación a objetos ahí presente. Por supuesto, no pretendo explicarles el detalle, eso tomaría mucho más tiempo. Es nada más para que ustedes vean dónde está la orientación a objetos ahí, para darle un enfoque informático que es el que ustedes conocen. Ven acá, lo primero que yo hago es una importación de paquetes que voy a ocupar para hacer mi análisis predictivo. Fíjense que acá, bueno, con esta instrucción os.chdir establezco el directorio de trabajo donde voy a tener mis datos y mis códigos. Y acá importo, ven, from predict.py, import análisis predictivo. ¿Quién es predict.py? Es este módulo, ven.
Este módulo que tengo aquí en Spider se llama predictpy.py. Esto está programado como en un módulo en Python. Entonces, esta clase, que es la que hace la analítica predictiva, es un módulo. Una clase metida dentro de un módulo. Entonces, en Python yo la importo así. Digamos que estoy en otro código y importo la clase predictpy igual, así. De igual manera que yo importo otras clases. Vean, aquí tengo otras, ¿verdad? Por ejemplo, de un paquete muy famoso que se llama el sklearn. Ven, sklearn es el módulo. Discriminant analysis es la clase. Y ahí estoy importando un método que se llama linear discriminant analysis. Entonces, ven, todo eso es pura orientación a objetos. Estoy importando solamente los métodos que yo voy a usar. Aquí me traje toda la clase porque la voy a usar toda. Esa la programamos nosotros. Estas otras son de librerías que ya vienen con Python. Entonces, bueno, cuando voy a hacer un análisis discriminante, por ejemplo, acá leo los datos. Le pido una información para que me explique cómo es la tabla de datos. Aquí ven de la clase análisis predictivo. Aquí declaro una instancia que se llama análisis iris. ¿Ven? De la clase análisis predictivo. Esto sería una instancia de la clase que les mostré antes. Una instancia de esta clase. Esa es la clase. Ahí estoy declarando una instancia. Y aquí le estoy pasando los parámetros al constructor. Con este método, análisis-iris, distribución de la variable a predecir, hago este gráfico que me dice cómo se distribuye la variable a predecir. Aquí hago otros gráficos también que vienen en la clase análisis predictivo, que son para tratar de ver si la variable va a ser buena predictora o no. Eso es lo que me dice es eso. No voy a entrar en los detalles de qué significa el gráfico. Entonces, declaro una instancia de la clase Linear Discriminant Analysis. Ven, esto es una instancia de esta clase que viene en el paquete sklearn de Python. Y después aquí declaro una instancia, a la instancia que ya tenía, le pongo aquí nada más, inicializo los atributos. En datos va a entrar datos, en la variable a predecir va a decir que la variable tipo, el modelo que voy a usar para predecir, está en esta variable que se llama instancia LDA, que es esta que acabo de definir aquí. Training size es cuánto de la tabla de datos voy a usar para entrenamiento, un 70%. Y después, con este método que pertenece a mi clase también, vean que está la análisis iris, fit predict resultados, ahí en ese momento hace la predicción. Y acá estoy viendo los resultados de la predicción acá. Bueno, me dice, predije las cetosas un 100%, las vesicolor un 87%, las virgínicas un 97%. Lo que les quiero ilustrar es que con estas líneas que están en esta página y en este ejemplo 2 también, con estas líneas, así de minimalista, logro hacer una predicción. Y corra cualquier ejemplo, básicamente va a ser absolutamente estándar. Siempre va a ser el mismo código, cosa que no sucede en R. En R a veces de un método a otro la cosa varía, ¿verdad? Porque lo programó otra persona, no siguen los mismos estándares que Python sí tiene bien definidos gracias a la orientación a objetos. Entonces, bueno, eso es lo que les quería mostrar. Es un pasaje muy rápido para que vean cómo se puede usar Python en Machine Learning y por qué es el lenguaje indicado para hacer Machine Learning y por qué si uno quiere aprender Machine Learning, Python para hacer analítica de datos, Machine Learning, etcétera. La formación ideal en principio es la que tienen ustedes, la de informático o informática. ¿Por qué? Porque resulta que para ustedes tal vez todo lo que he explicado de Python no es totalmente claro en el momento, pero sí entienden todos los términos que yo les expliqué, de herencia, ¿verdad?
métodos, atributos, todo eso es totalmente natural para ustedes porque ya lo han estudiado en C++, en Java, etcétera. Entonces, ustedes en un mes, 2 meses podrían ya dominar Python. Mientras que una persona que no viene del mundo de la informática, yo he tenido alumnos en estadística enseñando Python que me dicen, profesor, usted básicamente lo que habla es chino. Porque, y ahí sí, un atributo, un método, que público, que privado, se quieren volver locos, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Bueno, eso es lo que les quería contar. Adelante, Mayit. O si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Sí, no, era genial, solo que voy a parar la grabación.